Hola familia de La Teja, Franklin Arroyo los saluda, un gusto estar otra vez con ustedes. Hoy estoy con una persona que muchos recuerdan por su paso en el fútbol nacional, Evans Benguil, el jugador que ha vestido más camisetas en el fútbol de la primera división, o no sé si es combinado con primera, segunda división, bueno, ahora nos explica. Un gusto, Evans. El gusto es mío, Franklin, y gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá y compartir con ustedes. Empecemos de una vez, Evans, ¿cómo fue su inicio en el fútbol? Entiendo que usted hace menores en Saprissa, ¿verdad? Pero ¿cómo llega a jugar? ¿Quién le pone el ojo a usted? Primero, digamos, yo estuve en la escuela, jugando en la escuela Concepción de la Jolita con Ovidio Valverde, que era el profesor de la escuela, y ahí empezamos a jugar en la escuela. Y de ahí nos ve el famoso Chantú, y yo empecé a jugar con Chantú un tiempo, y después me dediqué como a jugar básquet, me empezó a jugar bueno, yo jugaba básquet, entonces yo lo combinaba. Puro limonense, que es muy Sí, deportista. sí, y estuve en el liceo un tiempo jugando básquet y jugando fútbol con los Juegos Nacionales de Alajuelita. Y ahí fue donde me vio don Carlos Santana y me llevó a Saprissa, Lo jaló a juveniles. Saprissa. Sí. ¿Con qué edad llega a Saprissa? Ahí tenía como 16, por ahí, 16 16 años. años. Sí. Y ok, ¿y esa etapa cómo es? ¿Qué jugadores estaban en Saprissa que también llegaron? Sí, cuando ese estaba Alfredo Morales, Diego Box, Steven Bryce estaba con nosotros, Daniel Torres, a ver, sí, yo creo que esos, sí, no, solo esos estábamos ahí. Y usted hace ligas menores, ¿hasta qué edad es que se va, digamos, creo que es a Turrialba el primer... Sí, en Turrialba yo me fui eh, ya tenía como casi 20 años, pero antes yo estuve en la primera, digamos, cuando quedamos campeones con la juvenil de alto rendimiento, de digamos? alto rendimiento, sí, a mí me llevó a primera edición, bueno, a entrenar con la primera edición Chiqui García, que era el técnico en ese momento de Saprissa. Y Saprissa estaba lleno de jugadores y todo ahí. Y resulta que eh, cuando se va Chiqui García queda Carlos Watson. Y yo solo estaba entrenando, yo estuve como casi un año entrenando y obviamente con la gente que había no tenía oportunidad. Entonces Carlos Watson lo que hizo fue, ¿Quiénes eran los que estaban? cuando eso estaba Vladimir, Evaristo, Javier Vicente Guancho, pues estaba Gallazo, Equipazo. pues, era un señor equipo. Y llegó Carlos Watson y me prestó a Puriscal, a segunda división. Y ahí estuve como 4 meses, algo así. Y me volvió a llamar Watson y me dijo que había una oportunidad de jugar en primera división. Y fue cuando me mandó a Turrialba. Ok. Fue que me mandó a Turrialba ahí. Y, y con Turrialba yo debuté. Ese año, lamentablemente, Turrialba descendió. Desciende Turrialba. Sí. Y entonces ahí empecé. Jugué varios partidos. Ya llamó la atención de alguien más, de algún equipo Sí, y... cuando eso me lleva Roger Flores a Goicochea. Ahí empecé en Goicochea y ya iba empezando la travesía. Ok. En Goicoechea a usted le va bien, es el equipo con el que mete más goles, ¿cierto? Sí, sí, no, bueno, sí, con el equipo que metí más goles. Y sí, ahí me fue bastante bien. Hicimos como 2 o 3 temporadas muy buenas con Goicochea. Y de ahí yo me fui para Limón, yo creo. Me fui a Limón y en Limón ahí no me fue un poco bien porque me lesioné. Me dio una pubalgia ahí y también tuve un poco de problemas ahí con el técnico que había. Y me decido ir a Osa a jugar a segunda división cuando me recupero. O sea, Y ahí quedé campeón.
y me quedé en primera división con OSA. Con después. OSA. Y también desciende. A la cuarta temporada desciende, pero yo había salido y volví. Y volví, sí, ya OSA ya descendió esa temporada. ¿Y en qué momento es que juega con Saprissa? Ya con el primer equipo de Saprissa. En el 2004. En el 2004. Sí, cuando, digamos, de OSA yo me fui a Santos, de Guapiles. Y después de ahí me fui a Liberia. De Liberia regresé a Santos y de ahí ya Saprissa me ve y me voy para Saprissa. Ok, ¿por qué Evans, o por lo menos yo siento de que Evans Benguel tenía, digamos, un talento? Vamos a ver, la carrera de Evans Benguel quizás no refleja el talento que usted tenía. Usted es un delantero picante, que metía goles, incómodo, rápido, y a lo mejor la carrera no corresponde como con ese talento que tenía. No sé si en algún momento pensó eso, de que pudo sobresalir más. Sí, bueno, a veces también va mucho en el tipo de persona que tal vez en ese momento era uno. Uno no pensaba, bueno, en la madurez de uno no pensaba. No era tan ambicioso, digamos. No, y además es que no era ambicioso, sino que en ese tiempo, como yo le explicaba a mucha gente que el hecho de las camisas no quiere decir porque yo lo quise hacer, sino fue una circunstancia. Porque un equipo me decía que le vamos a pagar tanto y yo llegaba y se acuerda que los torneos eran de 6, 8 meses. Y los primeros 2, 3 meses muy bien. Pues ya los últimos meses ya no le pagaban a uno. Entonces, ¿qué hacía uno de ahí? Antes uno decía, bueno, la idea es terminar bien el torneo para que me vea otro equipo. Claro. Y de ahí prácticamente así se hacía. Así se hacía. Entonces, tal vez no era que no había ambición o algo así, sino que si usted no le pagan, sí. En ese tiempo era lo que hacía uno. Claro. Y en Saprissa específicamente, ¿cómo fue su paso por Saprissa? ¿Cómo lo considera? Mi paso por Saprissa fue un poco de altas y bajas. Porque cuando yo llegué a Saprissa, muy bien, titular y todo. Y el último semestre sí ya fue confuso porque me banquearon así y también tuve mucho altibajo, digamos. Mucha gente no sabe lo que es estar en un equipo grande. Son muchas cosas que uno como jugador tiene que vivir, tiene que sentir, tiene que dejar de lado muchas cosas. Y yo siempre fui una persona que yo cuesto soltar mis cosas y todo. Y yo tuve un momento que estuve en una depresión, no sé, por no jugar, digamos, se pasa en jugador. Claro. No juega, uno se esfuerza y todo. Y eso pasa en un equipo grande. Y a veces mucha gente dice, pucha, fue a Saprissa y no hizo nada. Pero no saben lo que es estar en Saprissa, la liga o Heredia, un equipo grande. No saben qué es el día a día en un equipo grande. Entonces es muy fácil decir, no hizo nada, le fue muy mal. Ha pasado muchos jugadores ahorita. Claro. Y no saben que de ahí pasan muchas cosas. Uno como jugador pasa uno prácticamente vive todo, porque convives todos los días con los jugadores, entrenadores, todo. Prácticamente somos una familia. Y usted sabe que convivir con la familia pasan muchas cosas. Y tras de eso, uno quiere jugar. Uno quiere jugar y usted se esfuerza y no juega y todo. Uno como persona, como jugador, se va desanimando. Eso es muy importante, digamos, es un punto muy curioso el que usted toca de que entró en una depresión, porque uno no piensa desde afuera, el aficionado, de que un jugador pueda tener ese tipo de episodios, ¿verdad? ¿Cómo se reflejó eso? No sé si era una depresión de encerrarse en el cuarto o más bien una depresión medicada. No, ¿Cómo fue? Nunca, nada de eso, sino la otra parte, que yo me iba solo y me sentaba en algún lado, en un restaurante o algo, y
era solo sentarme Se y a aislaba. tomar, aislado totalmente de todo. ¿Y tomaba licor? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo o cuántos goles metió usted con Saprissa? Yo con Saprissa solo metí como 2 en el torneo de CONCACAF, nada Con más. CACAF, en Sí, el no. campeonato nacional, Campeonato no. no metí. Ok, ok. Sí. ¿Se arrepiente de algo, Evans? Después ya de hacer ¿verdad? Mandar el cassette para atrás y su paso en Saprissa, sobre todo de su paso en Saprissa, ¿se arrepiente de algo? ¿Cree que pudo haber hecho algo mejor o que esto... Digamos, ya uno no se puede arrepentir, pero yo siento que tal vez pude haber hecho mejor. A como yo me sentía Ujú, cuando llegué, ujú, yo llegué había metido 15 goles en torneo, entonces llegué con impulso. sí, con mucho impulso, pero los cambios como te digo, esa presión, no presión, sino el cambio de todo, Ujú, porque uno tiene que empezar, bueno, había cosas de que yo no compartía, ujú, pero había que hacerlo. ujú. Entonces todas esas cosas, ser la persona que uno es uno, eso lo mataba un poco a uno. Usted en ese tiempo era introvertido, ¿verdad? Era Correcto, tímido sí. incluso. No tanto tímido, sino yo siempre yo siempre he sido muy educado en mis cosas, Ujú, pero hay cosas que uno no, que uno ya tiene y no cambia, y uno dice, no, es que no puedes hacer esto aquí. Entonces a mí eso me mataba un poco, porque a mí me gustaba compartir y hacerlo lo que ujú. uno hacía siempre, y ahí, no, que aquí en Saprissa. Entonces, ¿Y no tuvo un apoyo familiar, digamos, o una pareja, o un amigo, un familiar que le haya dicho, habla conmigo, yo te no, no, escucho, no, no, solito? porque uno, por eso mismo se aislaba más uno, porque también no tenía, cuando en ese momento yo tenía, bueno, la pareja, mi ex esposa, que ahí estaba, pero no era lo mismo, Ujú, ¿entiende? Y usted sabe que uno, como hombre, digamos, y futbolista, usted no va a hablar con su mujer, ujú, porque no te va a entender. ujú, claro. Entonces, eso es lo que costaba. Digo, pucha, ahí yo a llegar solo la mujer y mi hija que estaba pequeña. Y entonces me decía, no, no. Entonces yo mejor me sentaba ahí, nada más llegaba después a la casa y ya. Y este periodo digamos, de licor, la etapa fea fue en esa época con Saprissa. Fue fea porque es un momento que no es adecuado para eso, Claro. porque sí, pueden traer otras cosas, pero yo, gracias a Dios, siempre estuve enfocado y no es que me tomaba y llegaba borracho, no, para nada, sino simplemente me sentaba solo Ujú, para pasar el tiempo y me tomaba 2, 3, 4. ujú. Tampoco era algo que iba a sacarme de lo que estaba, pero al final eso iba haciendo mella también en su forma, En la cabeza en la también. cabeza, y ya la forma, ya yo no, cosa que nunca me pasaba, yo no quería ni ir a entrenar y Mm. esas cosas. Entonces, sí, digamos, cuando usted sale de Saprissa, es una noticia positiva, digamos, porque vio una luz como para salir de ese, no sé si decirle pozo, No, no, yo no lo veo como un pozo, sino que un estancamiento, nada ajá, de más. ese estancamiento, ¿Entiendes? No lo exactamente. veo como un pozo, porque al final, cuando termina ya mi contrato en Saprissa, y me llaman a reunión, y digo yo, no, ¿para qué reunión? Ya yo terminé el contrato, me voy, no quiero más. Mm, No voy a ir a hablar. Cuando eso estaba Justin de gerente, yo, pues, no. Y simplemente decidí, agarré mis cosas y me y fui. se fue. ¿Y cómo tomó usted, que eso fue al principio, cuando usted dice que llega con mucho impulso, porque venía haciendo las cosas muy bien, y se da esta cuestión de la camiseta de Evaristo Coronado, que la bajan y usted la pidió, le tocó? ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo se sintió de llevar la camiseta de una figura como Evaristo Coronado? Viera que eso me tomó por sorpresa a mí, porque yo llegué y todo, y yo no sabía que yo
iba a portar esa camisa. Así bueno, don Evaristo, que es además de gran persona, Excelente cuando persona. yo estaba entrenando ahí con ellos, una persona que me ayudó mucho y me daba mucho consejo y todo eso. Y cuando, como le digo, me tomó por sorpresa y para mí fue todavía más motivación portar esa camisa. Y significó presión, digamos, le están retirando, digamos, era una camisa que estaba retirada. La bajan, ¿verdad? La quitan y se la dan a usted. Eso es positivo, pero representó algún tipo de presión. No, vieras que no. Yo me sentí muy halagado más bien, pero nunca presionado. Ok, ok. Después de esa prisa, ¿cómo sigue su carrera? Después de esa prisa, a ver, yo creo que me voy a Santos de Guapiles. Que de hecho el último partido que yo jugué fue contra Santos. Con Y Saprissa. sí, con Saprissa. Bueno, no jugué, me llevaron Ujú. y me dejaron en la gradería. Yo creo que fue, sí, en la gradería, creo. Y cuando esto don Alberto Castillo, que era el presidente de Santos, Ujú. Lo ahí mismo en la contactó. gradería, ahí me sacó el contrato y solo lo firmé. Ok, por eso fue que después con Saprissa, Sí, ¿no? tío, no, yo no irme nada, ya yo hasta tenía firmado ya un precontrato con Santos. Entonces digo, ¿para qué va a quedarme y reunirme con ellos si no? Ok, y ya cómo fue ese paso por Santos y después todo lo que... Ese paso por Santos, para mí, una institución que yo quiero mucho, pero en ese momento estaba un entrenador ahí que él no me quería en el equipo. Yo me acuerdo que cuando eso, los delanteros éramos Joseph Miso, Michel Meyer y yo. Ujú. Y había otro más, yo creo que Ulises Morera. Y pues resulta que él No decía, contaba con no usted. contaba con los viejos. Ok. Pues resulta que don Alberto me llega y me contrata y todo, y todo muy bien, porque yo antes de irme a esa prisa, yo estaba en el Santos y yo metí 15 goles, yo me fue muy bien con el Santos, pero el entrenador en ese momento fue Victorino Quesada. Ujú. Y claro, yo pensé que Victorino iba a quedarse, pero después lo echaron y llegó esa persona. Y, y cuando él llegó, ni a Miso, ni a Mitchell, ni a mí nos quería. Entonces, don Alberto, y tras de eso yo llegué Ganando ganando bien. muy bien. Entonces, peor para él. Y él hizo lo Para él, para imposible. el técnico. Sí, él hizo lo imposible para sacarme. Mm. Y cuando Alberto Castillo se va de Santos, porque por los negocios de él le tuvo que Sí. renunciar, Ujú. a la semana me echó. Mm. Entonces es como, vamos a ver, es una carrera como muy contradictoria. Cuando estuviste bien económicamente, sin atrasos, ¿verdad? Sí, En una institución que te quería, al principio es la que no puedes demostrar tu fútbol por un entrenador. Mientras que en los demás equipos, al contrario, no te pagaban, entonces tenías sí, que esforzarte hay que para... esforzarse. Qué curioso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué anécdotas tiene Evans Benwell? Yo sé que son un montón, pero digamos que se pueda contar algo bonito, vacilón, con alguien. Son un montón, Sí, son un son montón. un montón que uno tiene Son un montón, sí. que como dice usted, hay unos contables y otras no, pero eso es lo que uno se lleva ahora, Claro, eso es lo que los uno tiene, recuerdos. los recuerdos y más ahora que uno todavía, a mí me gusta merenguear y yo tengo un Todavía. equipo con unos amigos, compañeros y por dicha vamos a merenguear y uno llama y vamos todos y seguimos recordando y hay veces uno va a otro lugar y se topa a otro excompañero y eso es lo bonito de por lo menos tener buenas historias con la gente. Con un compañero, gracias a ellos, nunca tuve ningún problema, más bien
Siempre me he sentido muy querido por la gente, por los compañeros. Entonces, para mí eso es lo más importante. ¿Y el Black? ¿Quién le pone Blackie? Blackie. Eso fue lo que me dejó mi mamá. Su mamá. Antes de dejarme con mi abuela, que mi mamá nos dejó y nos trajo para San José. Uh-huh. A mi abuela, a su hermano abuela mayor, materna. mis hermanos, sí, y mis 2 hermanos y yo, nos dejaron en San José. En Alajuelita. Primero fue en Atillo y después en Alajuelita. Ya Okay. en Alajuelita, ya ahí. Entonces usted se crió prácticamente en Alajuelita. En Alajuelita. ¿Y usted recuerda algo de su vida en Limón? No, nada. ¿No? ¿Y a dónde era? ¿De qué parte de Limón? De Limón, mi familia es de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo de Limón. Sí. ¿Y sí va con frecuencia? Sí, ahora voy bastante, voy bastante. Antes, bueno, no iba, casi no conocía, bueno, solo cuando fui a jugar, pero ni yo no salía ni nada, entonces ahora sí voy un poquito más, voy a donde mis primos ahí, entonces estoy como siendo reencontrando un poquillo con el pueblo y todo eso de ahí. ¿Pudo hacer, Evans, usted pudo hacer dinero en el fútbol? ¿O es algo que más bien como que le, ¿verdad? Como que resiente del fútbol, que no? ¿O No. qué? ¿Cómo fue eso? No, el fútbol no resiento nada. Porque en ese momento ningún jugador casi se puede hacer de dinero porque primero que todo la economía en Costa Rica no era tan como hoy. Que hoy yo me quedo asombrado, un chiquillo que no tiene ni 20 ni 5 partidos, ya gana 2 millones y se los pagan. Sí, claro. ¿Entienden? Y como ahí se vea las visibilidades de la vida y del fútbol, que uno más bien tenía que jugar un montón para que le pagaran. Y ahora, como te digo, 5 partidos y ya ganan un montón. ¿Pero pudo hacer dinero o no? No se pudo porque... Y lo que había era para comer en su momento. Claro. Acolló el partido, como dicen. Sí, correcto. ¿Y qué? Vamos a ver, ¿el fútbol le deja a usted las amistades? ¿Con quién se lleva bien usted? ¿De jugador, de compañero? Bueno, hoy tengo, como te digo, tengo un grupo que vamos, Roger Flores, Eike Chavarría, Claudio, que nos llevamos muy bien. Uh-huh. Y después Villalobos Chan, Reiner Robinson, que cuando siempre me llama, siempre hablamos y es de los primeros que hay, que cuando digo hay un partido y ahí tenemos un grupito, con un amigo mío, con Henry Mora, que tenemos el grupo y siempre tratamos de ir a pueblos y llevar a la gente. A veces llevamos cuadernos, llevamos útiles. Uh-huh. Y juguetes, hay veces. Tenemos un amigo que nos patrocina ahí, de Justin. Entonces nos da y nosotros vamos a los pueblos y repartimos y eso es lo bonito. ¿Y quién consigue los retos? Conmigo, Alan, o con el amigo mío, con Henry Mora. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Sí. Ok, y dígame una cosa, es algo que me llama mucho la atención. Yo siempre lo he visto a usted con mucha joya, ¿verdad? ¿De dónde le viene ese gusto? Siempre lo veo con cadenas grandes, con los anillos. Siempre me ha gustado. Un reloj llamativo. ¿Eso por qué es? ¿De dónde le viene ese gusto? No sé, siempre me ha gustado eso. ¿Son de oro? ¿Ah? ¿Son de oro o no? Más o menos. Más o menos. ¿Son enchapes? Sí, ahí más o menos, sí. No digo porque después me asaltan. Ahora no se puede exhibir mucho. No. Pero sí. Pero siempre yo toda la vida he andado así y no, más bien la gente ha identificado mucho conmigo por eso, que siempre he andado así. Me gusta vestir así, extrovertido, todo así. ¿Y alguna vez alguien te ha dicho, ¿por qué no me vendes esa cadena? ¿O te compro? ¿O te vendo? Por esa situación No, verás que no. ¿Cuántos relojes tiene? No, solo este. ¿Solo ese? Este tiene como 10 años de andar conmigo. ¿Y cadenas? Solo este. ¿Solo una? Uno, nada más. Ok. Sí, ya tienen tiempo de andar conmigo. Sí, bastante. Ya es una identidad mía, ya dice. Sí, porque yo nunca lo he visto sin
sin, ¿verdad? Y los aretes también siempre. Sí. Eso sí no recuerdo. Sí, o los cambios, me pongo chispas, ahora ando esto, y eso es lo único que cambio, sí. Ok, es muy también de la raza negra, ¿verdad? Ese tipo de gustos. No sé, digamos, yo le diría en lo personal, a mí me gusta, pero quién sabe las otras personas, sí. Obviamente el gusto por el oro lo tiene todo el mundo. ¿Qué está haciendo hoy en día Evans Benguel? ¿Qué es de su vida? De todo un poco hago, de todo un poco. Ahí le presto publicidad para una clínica dental. Ahora estamos trabajando con muchos proyectos. Vamos a hacer un proyecto fuerte ahí. De momento estoy empezando de lleno con eso. Ok. ¿Y también Uberea o algo así? ¿Alguna plataforma de esas? No, todavía no. Ok, pero entonces solo está en ese proyecto como de De publicidad. momento estoy en ese. Ok. Estamos tratando de madurar una buena base para varias cosas que queremos hacer en eso. Ahí Ok, mismo. pero usted es solito, ¿es usted solo o es alguna No, empresa? con una muchacha ahí. Estamos haciendo eso con la doctora. Vamos para hacer un edificio, algo grande en todo el edificio. Entonces Ok. estamos en eso. Si usted tuviera una máquina en el tiempo, un genio le sale y le dice, Evans, vamos a ir al pasado, vamos a ir al pasado. Como para que usted pueda cambiar alguna situación, ¿qué haría? Bueno, ahí. Yo siento que no cambiaría nada. Porque ya, las cosas ya son como son y gracias a Dios yo diría, si yo cambio algo de esa vida, en algo cambia lo que soy hoy. Y Y no se yo siento que arrepiente. ahorita no cambia nada, estoy muy bien en todo, gracias a Dios. Tal vez lo más importante que yo estoy bien conmigo mismo, con mis hijos, con la mujer que estoy, entonces Y entonces, ¿qué deseo le pediría? A futuro, digamos, ¿qué le pediría usted a un genio? salud a todos. Saluda a todo el mundo. Sí, eso es todo. Paz. Paz, eso es todo. Paz y salud, eso es lo único. Ok. Sí, digamos, es un pensamiento como muy loable, el de, y el suyo, ¿verdad? Al pedir eso. Y yo también recuerdo que Evans siempre fue como un futbolista muy alegre, por lo menos en la cancha, Sí, que le gustaba incluso también era de los que celebraban los goles de maneras muy creativas, ¿verdad? no, ese era Reiner, Era pero Reiner, usted no. yo me ponía a celebrar con ellos también, pero yo celebraba así, obviamente era meter un gol, bueno, ¿Cuál, imagínense, cuál- cuál es el gol pero que más recuerda? el que más recuerdo O el más bonito, o el que más es significó para que el usted. que significa para mí fue el día que mataron a mi hermano, Ah, sí. que lo mataron en la mañana y yo tenía partido en la noche con CACAF, con Saprissa. Ujú. Creo que contra el Estelí era, sí. Estelí o Diriangén, no me acuerdo cuál de los dos era. Y ese día sí, le ganamos y yo metí un gol ese día. Y ya usted estaba enterado. Sí, y en la mañana que nos avisaron, y cuando nos avisaron yo fui a buscarlo porque decían que lo tenían en un lado, aquí, allá, y ya cuando yo fui ya lo encontramos ya muerto. ¿Y por qué, vamos a ver, eh, por qué decide jugar? Digamos, con un dolor encima tan grande, al final quiere jugar. No sé si más bien es como pensando en anotar y dedicarle ese gol a él, o por qué Sí, decide. es que eh, yo soy de siempre que lamentablemente las cosas pasan y hay que seguir. Mm, Y ese día, para mí, yo estaba luchando por un puesto ya y casi no estaba jugando, tenía que jugar. De hecho, mi primo trae, y él fue conmigo, fuimos y los dos estábamos ahí. Y recuerdo que Hernán le llamó a Tray y le preguntó que me dijera a mí que sí, que si me sacaba de la lista o algo así. Yo le dije, no, man, juguemos, digamos. tenemos que jugar, le digo, tenemos que seguir adelante. Ujú. Y así fue. ¿Y cómo fue ese festejo, Evans? ¿Qué recuerda? Eh, de dedicarlo a él.
Eso era lo más, digamos, lo más que está en la mente. Y ¿Y cómo se comportó el grupo, los compañeros no, con no, usted? muy bien, todo muy bien, porque inclusive hasta el día de que nosotros lo enterramos, que fue el 31 de octubre, que perdimos contra Brujas, ahí en Saprissa Aquel también. famoso Sí, 3-0, ¿fue? O 3-1, sí, 3-0. 3-1. 3-1. Ujú. Sí, yo también me tocó jugar un ratillo. Y toda la afición y todo el mundo muy, muy identificado ese día. Con Bueno, los usted. 2 días, el jueves y el domingo. Ujú. Sí, El domingo fue cuando jugaron con con Brujas. Brujas, El ¿verdad? jueves fue que pasó y nos tocaba jugar en la noche contra Estelí, creo. No me acuerdo si era Dirigen o Estelí. Y usted también tuvo un paso por Brujas, ¿verdad? Sí, un poco. Y Estuve en y me Brujas, sí. parece que usted tiene la teoría, me parece haberlo escuchado en algún momento, de que son 13 camisetas y no 12, Sí, ¿verdad? sí, ¿Por qué es? 13, porque yo jugué con Azodeli y con Limón FC. Ajá, claro, son 2 equipos. Pero Pero solo le suman uno. uno, Y además son 2 pasos en épocas distintos, diferentes, épocas ¿verdad? diferentes, correcto. Ok. ¿A usted le produce orgullo, para usted es bonito, satisfactorio ostentar ese récord? Me gusta porque la gente se ha identificado mucho con eso. Eh, Antes la gente no lo veía así, pero hace años, ya me, ma- cuando me dijeron de que iba a pasar a Franco Benavides, Ujú, que él tenía 6 o por ahí, o no sé, no me acuerdo, ya se empezó a hablar más del tema. ujú. Iba más de 8, 9, 10 y ya se hablaba más del tema y la gente empezó a identificarse mucho con él. Y hoy día también todo el mundo me recuerda por eso. Ujú. Sí, entonces es algo Sí, bonito es para algo usted. bonito, sí. Ok. Es algo bonito y para mí significa mucho porque en todos los equipos los disfruté. Ujú. Y para mí es lo bonito que se siente. Para ir cerrando, Evans pasó por 12 equipos, 13 equipos, como sea. ¿Le faltó alguno que quiso jugar con algún equipo y no pudo? Sí, ¿Cuál? siempre quise jugar en el puerto, en En Punta el Punta Arenas. Arenas. ¿Y Sí. por qué? No sé, siempre me gustó. ¿En serio? Siempre me gustó. Ve vos. Y qué le parece el Punta Arenas, el actual Punta Arenas, No, muy, el muy equipo bien. sorpresa? Sí, muy bien, claro. Son unos, yo creo que de los equipos pequeños, para mí fue uno de los mejores del torneo de hace, bueno, ningún equipo pequeño hace 5 años o más para acá ha hecho un torneo como Claro, ese. claro, Muy claro. bueno. Buenos jugadores, jóvenes, que para mí eso es lo más importante. Que eso es lo que ocupamos ahorita, que los jóvenes se sientan y tomen su espacio y bien asentado, Ujú. Y se porque la crean. que se la crean bien. Y eso es lo importante. Yo veo que los del puerto están en eso. Y usted es aficionado a qué equipo? Esa prisa. Es apricista. Sí, Ok, entonces por lo menos sí pudo jugar con su equipo. sí, sí. ¿Alguna vez la Liga, Heredia anduvieron detrás suyo? Mm, no, no. Solo una vez, yo me acuerdo que un directivo de Heredia cuando yo estaba bueno, ya tenía como como 4 o 5 torneos ya de jugar, me dijo que me iba a llevar a Heredia. Le dije, está bien, digo. Y llegó y me dice, vamos. Y yo dije, sí, yo creo que no me acuerdo si estaba Carlos Soria de entrenador. Ujú. Y me llevó, pero hey, ¿cómo voy a entrenar si no he ni firmado? Me dice, no, es para hacer una prueba. Le digo, no, ¿cómo yo voy a hacer prueba? Le digo, Ya estaba consolidado, usted ya sí, tenía no, nombre, sí, sí, ya. No, nombre no, pero ya veo. pero ya Sí, tenía no, no. trayectoria. Sí, entonces yo dije, no, bueno, muchas gracias. Ah, ok. Sí, Bueno, y no, ha sido un gusto, y vea que el tiempo se pasó rapidito, ha sido un gusto conversar con Evans. Muchísimas gracias. Bueno, y ahí tiene usted para que se despida. muchas gracias a usted, Franklin,
a toda la afición. Siempre es bonito y les agradezco que se acuerden de uno, y porque todavía hay la gente en la calle que me acuerda a uno. Entonces, para mí ya uno ya retirado, eso es muy gratificante. Y las gracias. Gracias por haberme invitado. Bueno, muchísimas gracias a la familia de La Teja. Será la próxima.